Bueno, quiero darles el buen día, qué suerte que están acá, que hayan podido llegar. Sé que muchos vienen desde muy lejos. Y les voy a presentar al doctor Miguel Quesada Pinto, que es director de la Fundación Römers, y al doctor Manuel Martí, que es el secretario de la Fundación, que le va a dirigir unas palabras. En primer lugar, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos con una tarea iniciada hace más de 15 años en el sentido de la profesionalización y de la jerarquización de la profesión de la enfermería. Es una de las profesiones más subvaluadas en nuestro país desde el punto de vista profesional y económico. Y el único camino que tenemos por delante es el perfeccionamiento, es el estudio y es la jerarquización justamente de nuestra actividad. Ese es el objetivo de la Fundación Alberto J. Römers. En este sentido, hemos realizado ya muchísimas reuniones en todos los ámbitos de la enfermería del país, y creemos que estamos haciendo algo positivo para la profesión. En primer lugar, porque todos los relatores de nuestras reuniones son profesionales de la enfermería. Es decir, ya estamos demostrando que hay una jerarquía posible en el sentido de la docencia y del conocimiento. En esta reunión de hoy se van a tocar temas de mucha importancia para la enfermería, donde la profesión tiene realmente un papel preponderante y necesario, como es el paciente oncológico, la emergencia, el trauma, el manejo del dolor, el paciente politraumatizado, la atención inicial, que es fundamental para el futuro de ese enfermo, y los cuidados paliativos, en donde se ve realmente la vocación del profesional de la enfermería cuando ya no hay nada que hacer desde un punto de vista positivo, curativo, y hay que dar esperanza, confianza a un paciente que está en un trance muy difícil. Estamos seguros que vamos a salir un poco mejor de lo que llegamos, que nos vamos a ir a casa con un conocimiento mayor, con una responsabilidad de lo que podemos hacer y de lo que debemos hacer, y con un sentido de justicia con respecto a nuestra profesión. Como saben, Silvina Estrada de Elis es nuestra directora de todas las actividades de la enfermería. Ella misma es enfermera, es licenciada en enfermería y jefa de un servicio sumamente importante como es el de
Fundalev, en donde la enfermería tiene una tarea dificilísima y completa. Estamos seguros que cada uno de nosotros puede hacer esa tarea como las de los temas de hoy. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nuestro esfuerzo sabemos que sirve, que es útil, que cada uno de nosotros se va a sentir mejor después de haber estado en este lugar, aunque sabemos también el sacrificio que muchos de ustedes han tenido que hacer para estar aquí. Bienvenidos de vuelta, muchas gracias y vamos a comenzar entonces con nuestra actividad. Como ustedes bien saben, para organizar este evento la Fundación cuenta siempre con enfermeras de distintas provincias. En este caso tenemos a la representante de Tucumán, que es la licenciada Natividad Díaz de Pacheco, quien nos ha ayudado a la organización de todo este evento. También está la licenciada Correa Ujas, ya la conocen, es de Salta, que tiene un programa de radio, ¿no? Que ahora está un poquito en el aire, porque quien ha trabajado mucho en la enfermería, y a la licenciada Escarminado de Santiago del Estero. Gracias a ella pudimos hacer extensivos a todos ustedes esta invitación y esta organización. La licenciada le va a dirigir las palabras. Bien, a mí me toca darle la bienvenida a todos los tucumanos por estar acá presente y hoy nuevamente ser, digamos, la provincia que la Fundación Schwemmer ha podido elegir. Nuestra provincia está viviendo dos eventos fundamentales en esta semana. Una es de que Tucumán está participando de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es fundamental, ¿por qué? Porque hoy también vamos a hablar del tema dolor, el tema cáncer, y nosotros con la lactancia materna vamos a promover para que esos niños crezcan sanos y para que las madres tengan una menor probabilidad de desarrollar el cáncer de mama y el cáncer de útero. Por eso yo a Silvina Estrada le doy las gracias nuevamente por haberme elegido, porque pueda organizar este evento para todos mis colegas. Entonces, como bien dijo el doctor, esto es algo para fortalecer la profesión. Yo le agregaría algo más, para socializarnos. ¿Por qué? Porque hoy en este encuentro nosotros nos encontramos con la gente de Orán, Salta Capital, Santiago del Estero, Tucumán con todo su ámbito provincial, Jujuy, Catamarca, Paraná de Entre Ríos y también la gente de Mendoza. Entonces, a toda la gente de las otras provincias, y espero que hayan tenido un excelente y placentero viaje y que nuestra provincia los pueda cobijar con nuestro calor tucumano. Así que les doy la bienvenida y nuevamente gracias, señores directores de la Fundación Schwemmer, por haber elegido esta provincia para poder encontrarnos nosotros los enfermeros.
no le queda ninguna duda de que nosotros vamos a capacitarnos y vamos a hacer muy provechosos estos eventos y vamos a actualizarnos y vamos a aplicar el conocimiento que aquí vamos a adquirir. Así que Silvina Estrada, con tu equipo y a la Fundación, muchísimas gracias y les doy la bienvenida a mi provincia. Muchas gracias. Licenciada María del Valle Correa Rojas, Región Nacional. Bueno, me hago eco, no soy de esta provincia, pero igual les digo bienvenidos a estas jornadas de actualización en enfermería en esta hermosa provincia, el Jardín de la República, donde nos reciben con un poquito de frío, pero después va a haber un sol tan acogedor que nos va a hacer el día mucho más placentero, sobre todo porque estamos capacitándonos en algo que nos gusta, en lo que es el cuidado enfermero, que es el kit de la cuestión de nuestro quehacer diario, en temas que nos interesan tanto como son oncología, como es el trauma, el dolor, los cuidados paliativos, todo lo que nos interesa para poder trabajar cada día mejor y capacitarnos para poderle dar al otro, al que necesita, lo mejor, pero desde un lugar de profesionales y no desde un lugar de cuidador simplemente, sino desde un lugar profesional. Como bien nos dijo el doctor y nos dijo la licenciada, debemos capacitarnos para ser cada día mejores. Y por esto quiero agradecer a la Fundación Remes por su preocupación en la gestión del conocimiento, brindándonos la capacitación continua que necesitamos los enfermeros con temas que son preocupantes para cada uno de nosotros. También quiero agradecerle a la licenciada Silvina Estrada por su constante coordinación y preocupación por buscar los referentes enfermeros más acordes y más actualizados en los temas que más necesitamos. También quiero agradecer a la organización porque están en cada detalle para que nos salga, todas las jornadas podamos acceder con el costo menor, porque no se puede ver todo el costo, pero nos dan el máximo de calidad con el menor costo. Si bien algunos se sacrifican, pero sabemos que esto nos hace falta y que si no lo tuviéramos, no podríamos ser cada día mejores y darle calidad de vida y calidad de atención de enfermería como corresponde. Los invito a que aprovechemos todo esto que nos están dando y lo utilicemos y repliquemos en nuestros lugares de trabajo para que cada día la atención en salud sea mejor. Bueno, con estas presentaciones vamos a comenzar con la primera mesa, que es la atención del paciente oncológico, que la va a coordinar el enfermero Juan Gauto, que viene de Chaco, Existencia, del Hospital Avelino de Pediatría. Hola, buenos días a todos. Antes de comenzar con la mesa, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la atención al paciente oncológico. Me acompañan la licenciada Estrada, como ya la han presentado, jefa de enfermería de Fundaleud, y la enfermera profesional Andrea de Michelis, de Río Tercero, Córdoba. Bueno, comenzando con el tema, podemos decir ¿qué es el cáncer? El cáncer es el proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de las células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y formar tumores. ¿Cuáles son los tipos de tumores? Podemos encontrar dos. Tenemos los benignos, que no son cáncer, y los malignos, que son los que forman cáncer. Estos tumores poseen diferentes características cada uno de ellos, donde podemos encontrar que los tumores benignos son rara vez una amenaza para la vida, generalmente no necesitan ser extirpados, no invaden los tejidos que los rodean y no se diseminan a otras partes del cuerpo, o sea, no forman metástasis.
A diferencia, los tumores malignos sí pueden poner en peligro la vida, pueden volver a crecer después de que hayan sido extirpados, pueden invadir tejidos y órganos, o sea que pueden, y también pueden producir metástasis. Los factores de riesgo del cáncer es que es importante adoptar hábitos de vida saludables, realizar controles regulados de salud y evitar la exposición de elementos tóxicos que predisponen al desarrollo de tumores. Entre ellos encontramos el tabaco, el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física, el consumo de alcohol, las infecciones del virus de la hepatitis B, del HPV, del HIV, la exposición al sol y la contaminación ambiental. Dentro de los tumores con más frecuencia que se encuentran dentro de las mujeres, en Argentina encontramos como en primer lugar el cáncer de mama, en segundo lugar el cáncer de útero cervix y en tercer lugar el de colon y recto, seguido por el ovario, páncreas, tiroides, leucemia. Dentro de los varones, en la población de Argentina, encontramos en primer lugar el próstata, en segundo lugar el pulmón y en tercer lugar, igual en el caso de las mujeres, el colon y recto. Este es un mapa donde podemos ver las tasas de los cánceres de mama y en los varones de pulmón. Bueno, los tratamientos que se realizan para el cáncer podemos encontrar cirugía, radioterapia y quimioterapia, o bien puede ser una combinación de ambos. En este último punto, que es la quimioterapia, es donde debemos hacer un énfasis, porque es donde se centra la enfermería, porque es donde la enfermería va a trabajar sobre la preparación y la administración de las drogas citostáticas. Entonces es muy importante que la enfermería se capacite sobre esos puntos. Por eso las licenciadas que nos me acompañan van a hablar sobre los accesos venosos y los tipos de catéteres que se pueden utilizar para la administración de quimioterapia y los cuidados de enfermería que debemos tener en cuenta al tener un paciente que se esté realizando una quimioterapia. Bueno, voy a empezar, pero antes, no sé si alcanzan las sillas. ¿Me podría decir a Estela que hay gente parada en el fondo? A ver si hay más sillas de verdad. Sí, porque hay gente que no tiene lugar. Hay sillas acá adelante para los que están parados atrás, y si no, vamos a hacer un poquito más de sillas. ¿Eso es láser, por favor? Bueno, hoy me toca hablar a mí de los catéteres venosos centrales y me parece importante en este paciente, gracias. Me parece importante en los pacientes oncológicos tener presente los catéteres, pero más que todo tener presente los cuidados que vamos a aplicar con estos catéteres, ¿sí? Sabemos que son pacientes especiales, que tienen tratamientos prolongados y que va a depender mucho el tratamiento del catéter que tenga para poder aplicar la droga indicada. Para empezar a hablar de catéteres, quiero definir lo que es la cateterización venosa, y se define como la introducción de un catéter biocompatible radiopaco, ¿sí?, en el espacio intravascular por vía central o periférica. ¿Cómo tiene que ser este catéter? Me gustó mucho esta clasificación que vemos acá. Tiene que ser duradero. ¿Qué quiere decir? Que tiene que durar todo el tratamiento para el cual fue colocado. El catéter tiene un objetivo, que es el tratamiento, y nosotros, con nuestros cuidados, tenemos que hacer que este catéter dure todo el tratamiento para el cual fue colocado. Tiene que ser cómodo y seguro para que el paciente pueda reanudarse a sus actividades. No hacer lo mismo de siempre, pero mientras esté el tratamiento tiene que moverse con libertad y seguridad y volver a sus actividades de la casa, sus actividades laborales. Y por supuesto nos tiene que permitir infundir el flujo adecuado y necesario, ¿sí?, para cumplir este tratamiento. Hay características similares
a todos los catéteres. Como hay muchos catéteres, tengamos siempre presente que estos son biocompatibles, ¿sí? Que pueden variar de mayor a menor grado de biocompatibilidad, porque eso va a variar de acuerdo al material. Son radioopacos, todo lo podemos ver en una placa de control. Nos permite infundir gran cantidad de volúmenes o el volumen que indica en ese tratamiento. El calibre varía. Ustedes van a ver que hay de 2 a 14 frames, hay muchas formas, modelos y tamaños. Lo mismo en la longitud, ¿sí? Y hoy recuerden siempre que se introduce con un introductor por punción de una vena. Ya no hay una disección de vena, sino hay una punción de vena, y este introductor nos permite utilizar la vena el día de mañana cuando se retire el catéter. O sea, no hay daño si no hay una punción de vena por donde se introduce. Todo catéter, ya sea el modelo, el catéter que esté colocado, tiene que terminar la punta en vena cava superior para poder medir presión venosa central. Si nosotros hacemos una división de catéteres, podemos dividirlo en dos grandes grupos. El primero es de acuerdo a cómo se coloca y el segundo es de acuerdo al material con que está compuesto. De ahí el nombre de los catéteres, y ustedes saben que de acuerdo a cómo se coloca, tenemos catéteres venosos centrales por punción de una vena central, que es el famoso catéter venoso central, y el catéter venoso central por punción de una vena periférica, que es el PIC, ¿sí? También tenemos, seguramente son los que ustedes han visto más en oncología, que son los catéteres por punción de una vena central, pero con técnica quirúrgica, y ahí tenemos el semi-implantable e implantable. Eso es de acuerdo a la forma de colocación, y de acuerdo al material tenemos dos tipos de catéteres. Los catéteres de corta permanencia, que son biocompatibles, pero no tanto, y no es aconsejable que estén más de un mes en el organismo, porque tienden a producir complicaciones. Son más rígidos, son más porosos, se infectan con más facilidad y pueden llegar a producir trombosis. Entonces, esos catéteres tienen que estar menos de 30 días. Los catéteres más biocompatibles pueden estar meses e incluso años. Vamos a ver un poquito de catéteres. Tenemos este catéter de corta permanencia, o sea, no es aconsejable que esté más de 30 días, ¿sí? Que se coloca por función de una vena central. Es el famoso catéter Arrow, posiblemente lo vieron en las áreas intensivas. Es un catéter ideal para la emergencia. En oncología se usa mucho en la emergencia, en un paciente que venga con fiebre y un posible shock séptico, ¿sí? Un catéter que nos permite acceder rápido, que permite introducir justo mucho volumen, que permite retirar sangre, ¿sí? Es muy bueno para la emergencia, pero tiene desventajas, y es que es muy rígido, produce trombosis con facilidad, es poroso, se adhieren a la pared gérmenes, o sea que se infecta con facilidad, ¿sí? Tiene memoria de acodamiento, ¿qué quiere decir? Que si se dobla queda marcado y se puede cortar. Entonces es un catéter que no es aconsejable más de 30 días. Tenemos estos catéteres, los que sí son de larga permanencia, porque la mayoría son de silástics o silicona, y esto es lo que vamos a ir viendo ahora. Tenemos el semi-implantable, que posiblemente lo conocen como Hitman. Este catéter se utiliza mucho en oncohematología, pacientes con leucemias, ¿sí? Que van a requerir muchas transfusiones, que van a requerir infusiones largas o mucho volumen. Tiene 2 vías, o 3, o una. El más utilizado es de 2, y la vía roja es la vía más ancha, donde uno puede retirar sangre o infundir hemoderivados, ¿sí? Está bien marcada. Este catéter se coloca por tunelización, por eso se llama semi-implantable. Ahora vamos a ver. Si nosotros tenemos el catéter, lo vemos acá en un catéter, tenemos una parte que es la parte que vemos en el exterior, después tenemos una parte media que se hace un túnel debajo del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Para sostener al catéter. Este catéter tiene que durar incluso años, 1 o 2 años, ¿sí? Y la primera parte se ingresa en la vena subclavia preferentemente, y la punta termina en vena cava superior. Este es el famoso catéter semi-implantable, catéter tipo Hitman. Después tenemos el implantable, es el más utilizado, porque es el catéter
fácil para el mantenimiento posterior. Y este catéter, ustedes ven acá, se coloca también con un acto quirúrgico, se hace un bolsillo del tejido celular subcutáneo donde se coloca la cámara, que es lo que ven acá, y luego se coloca el catéter también en el subcutáneo y después en la vena, terminando la punta en vena cava superior. Este es el que más se utiliza porque es de fácil mantenimiento, no tiene conexión hacia el exterior, es muy utilizado en pediatría porque el chico puede moverse con libertad, no tiene que venir continuamente a hacerse el service, ¿sí? Y por lo general se coloca para que dure años o todo el tratamiento. También hay varios modelos, formas, puede variar de cámaras más anchas, cámaras más angostas, más cortas, ¿sí? Lo importante de esto es que la cámara tiene una membrana autosellante que resiste a 4.000 funciones, siempre que utilicemos la aguja tipo Uber, que es una aguja que tiene un bisel curvo que no daña la membrana de la cámara, y esto nos ayuda a que el catéter dure más y no tenga esa pérdida o que se termine perforando inadecuadamente. Por último tenemos el catéter PIC, no sé, los que trabajan en terapia lo deben conocer como catéter Drum, que es el que está acá, o el siliconado, ¿sí? Que se coloca en una vena del hueco del codo, ¿sí? Preferentemente la basílica, y este catéter lo puede colocar en enfermería, no necesita de una técnica ni de quirófano para su colocación. Es un catéter fácil, se maneja bien, lo puede utilizar, el paciente no necesita que venir periódicamente a control, se utiliza mucho en paliativos, pero tiene una desventaja importante que porque está tan ligado a la pared de la vena por el recorrido que hace hasta llegar a la subclavia, que produce flebitis y trombosis. Entonces por ahí en oncomatología, en pacientes que necesiten tratamientos largos, no es aconsejable utilizar este catéter que tiene estas desventajas. Las vías, ustedes como bien saben, de elección son la subclavia, los catéteres centrales y la vena basílica en los catéteres periféricos. Pero en realidad yo no vengo a hablar de catéteres, porque catéteres podemos entrar en internet, buscar, googlear, como dicen, y encontrar millones y millones de fotos y catéteres. Yo vengo a hablar un poquito de cómo los cuidamos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un paciente oncológico que tiene un catéter? Y ahí es donde tenemos que entrar y profundizar un poco más el tema. Entonces, uno sabe que hay muchos catéteres en el mercado, que hay varios tipos, modelos, y hay que diferentes, pero ¿cuál es el catéter de elección? ¿Cuál es el que se va a colocar? Y para elegir un catéter van a tener siempre presente, el médico que lo indica, por supuesto, va a tener siempre presente estos 4 ítems. Uno es el estado clínico que tiene el paciente en el momento que se va a colocar un catéter. No es lo mismo un paciente que viene con programado, con una colocación de catéter que el paciente está compensado, no tiene ninguna complicación. Sí va a empezar un tratamiento oncológico, pero el paciente se encuentra compensado sin ningún compromiso hemodinámico tampoco, ¿sí? Entonces ese paciente se va a colocar un tipo de catéter. Paciente que viene en la urgencia o que viene por una complicación o que se encuentra con fiebre, o pacientes que tienen accesos venosos muy digamos, lesionados por quimios anteriores o por trombosis, etcétera, vale colocarse otro catéter, ¿sí? Ese es un punto. El segundo punto, fíjese qué importante, y esto lo dice la bibliografía, que la elección va a depender mucho de quién hace el mantenimiento posterior, ¿sí? Se va a poner un catéter de acuerdo a quién va a hacer el mantenimiento de este catéter, qué personal capacitado hay a donde vaya este paciente para manejar el catéter. Entonces, esto es un tema a tener en cuenta, porque el personal de enfermería que conoce y maneja los catéteres le va a dar mucha seguridad y va a hacer que el catéter dure el tratamiento para el cual fue indicado, ¿no? Entonces, uno de los ítems a tener en cuenta es el mantenimiento posterior, y ahí es donde entramos nosotros. Otros son los accesos venosos vasculares que tenga el paciente, y el cuarto, el tratamiento a seguir, ¿sí? Si va a ser para requerir drogas con mucha hidratación o extracciones de sangre periódica, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo esto,
vamos a entrar un poquito a las complicaciones que tienen los catéteres, porque cuando uno va a planificar sus cuidados, no solamente tiene que conocer el material, sino los efectos adversos que pueda tener. Entonces, las complicaciones se dividen acá por este autor en dos grandes grupos, y esto es lo que me interesa que prestemos atención, y las dividen en complicaciones tempranas, que son las que aparecen en el momento de la colocación o post-colocación, y las tardías. Y fíjense qué interesante, dice que las tempranas son principalmente las complicaciones mecánicas, o sea, las complicaciones que están relacionadas a la colocación, a la punción de la vena para colocar el catéter, ¿sí? Y se encuentran neumotórax, función arterial y hematoma. Y que estas complicaciones aumentan 6 veces, el 12% aumenta 6 veces en el tercer intento, o sea, cuando intenta 1, 2, 3 veces tiene mayor riesgo de que el paciente tenga estas complicaciones. Las tardías están relacionadas a la relación de la permanencia, cuánto tiempo esté el catéter, pero por supuesto a los cuidados que se hagan con este catéter. Entonces, la conclusión del estudio dice que la incidencia de las complicaciones está relacionada a múltiples factores, ¿sí? Pero en especial a la experiencia que tenga el médico en la colocación y a los cuidados posteriores que haga el personal de enfermería para mantener esta vía. Entonces, si vemos las complicaciones tempranas, tenemos neumotórax, posibilidad de neumotórax, punción arterial, hematoma, hemorragia, ¿sí? Punción de órganos vecinos y posición defectuosa que nos puede dar arritmias. Esto es importante porque nosotros vamos a recibir al paciente cuando viene de quirófano post colocación de catéter y tenemos que estar muy atentas en las primeras horas. Las tardías, oclusión parcial y total, infección, flebitis y trombosis, extravasación, posible extravasación y desplazamiento o ruptura del catéter. Y estas están muy relacionadas a la permanencia y sobre todo al manejo del mismo. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo vamos a planificar nuestros cuidados de enfermería? ¿Sí? Nuestros cuidados de enfermería se planifican teniendo dos objetivos. Primero, detectar en forma temprana las complicaciones. Segundo, evitar las complicaciones asociadas a la permanencia. Entonces, si uno quiere cumplir estos objetivos, ¿cuáles van a ser las acciones que realiza la enfermera ante un paciente oncológico que se coloca un catéter? Como primer paso, vamos a hablar de los cuidados que va a realizar antes de la colocación. Entonces, nosotros hablamos, ustedes vinieron viendo en las diapositivas, que hablamos de protocolos de cuidados de enfermería, ¿sí? Protocolos que deben estar escritos, como antes se hablaba del manual de normas, la normatización del cuidado. Protocolos que detallen paso a paso, cómo debe hacerse el cuidado. El protocolo de los cuidados de enfermería se escribe desde el momento que ingresa el paciente, que ingresa a la institución a colocarse un catéter. Lo primero que tenemos que hacer es informarnos qué catéter se va a colocar y educar al paciente y explicarle cuál va a ser el procedimiento, ¿sí?, de la colocación. Por qué se le coloca ese catéter y cómo él se va a manejar para calmar la ansiedad, para que el paciente conozca, para que nos ayude y colabore, ya que va a estar, recuerden, un tiempo prolongado con tratamiento. Una vez que le explicamos, hay que hacer un baño prequirúrgico con una solución antiséptica durante las 2 primeras horas, digamos. No hace falta hacerlo 15 minutos antes de entrar al quirófano, pero entre las 2 horas antes de entrar al quirófano tiene que hacerse un baño con solución antiséptica para poder eliminar la mayor cantidad de gérmenes de piel. Hay que controlar signos vitales, sobre todo si el catéter se coloca con temperatura. Si el paciente tiene fiebre, eso es importante, porque eso nos va a ayudar a ver qué futuro puede tener ese catéter o ver si hay una posible infección temprana, ¿sí?, y poder detectarla. Entonces, controlar la temperatura, controlar el laboratorio, por lo menos estar atentos si se hizo la coagulación, estar atentos si recibió quimioterapia y cómo andan las plaquetas del paciente, ¿sí? Eso tenemos que saberlo, interiorizarnos sobre ese tema. Educar al paciente para el autocuidado, y esto es, si nosotros conocemos cuáles van a ser el catéter que se va a colocar y cómo va a ser el mantenimiento posterior,
debemos informarnos, informar al paciente y a la familia para que ellos nos ayuden y vayan aprendiendo cómo manejarse. Y profilaxis antibiótica de acuerdo a la institución y de acuerdo al tipo de catéter. Durante la colocación, la mayoría de los catéteres se colocan en el quirófano para justamente evitar que se contaminen de la forma más aséptica posible, salvo si es una emergencia, pero todos deben colocarse por lo general en cirugía, con anestesia local en adultos y general en pediatría, y la enfermera es quien coloca el catéter PIC, por supuesto con técnica aséptica, en la habitación del paciente. Entonces, el paciente ya vino, se bañó, fue al quirófano, se colocó el catéter, y nosotros ahora somos las enfermeras que recibimos a este paciente que viene de cirugía donde se acaba de colocar un catéter. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a observar bien al paciente, ¿sí? Y vamos a escuchar bien lo que el paciente nos dice. ¿Cuál es la sintomatología que el paciente dice? Si tiene dolor, si le falta el aire, ¿sí? Si siente opresión. Entonces hay que estar muy atentos a lo que el paciente refiere y hay que observarlo periódicamente. Recuerden que puede tener una lesión, puede tener un hematoma, puede tener punción de una vena, arteria, puede tener sangrado. Entonces hay que observar mucho la curación, el apósito, hablar con el paciente, cómo se siente, ver cómo se va despertando, hablar con la familia y explicarle si tiene algún síntoma que nos llame, ¿sí? Hay que observar la zona de colocación en forma periódica y hay que educar a la familia diciendo si siente algo, si usted ve que le falta el aire, si usted ve que le duele, nos avisa, llámenos, ¿sí? Estar atentos por las posibles complicaciones tempranas que pueden llegar a aparecer. Fíjense, ¿sí? El paciente se coloca el catéter y con plaquetas bajas, ¿no? Y por eso digo lo importante de destapar al paciente y no llegar a verlo así después de 5 o 7 horas que se acaba de colocar el catéter. Entonces, cuanto más temprano lo detectemos, menor van a ser los efectos adversos y las complicaciones. Por eso tenemos que estar atentos ante la colocación y en las primeras horas post colocación. Una vez que el paciente ya se despertó, nosotros entramos en los cuidados post colocación. Y los cuidados post colocación tienen que estar escritos y eso nos va a ayudar a todos los turnos, trabajar de igual manera y normatizar nuestros cuidados, incluso prevenir las posibles complicaciones. El lavado de manos es importantísimo y siguen siendo hoy las manos las causantes de infecciones cruzadas en el ámbito hospitalario, a pesar de que tenemos catéteres de última generación, lamentablemente no tenemos personal tanto de enfermería como médico que se lave las manos de forma periódica y los catéteres se infectan. Entonces el lavado de manos es el principal cuidado y hay que lavarse las manos siempre antes de hacer cualquier procedimiento con el catéter. Curación, tiene que estar escrita cómo vamos a curar el catéter, sistema de infusión, cómo vamos a manejar las tubuladuras, ¿sí? Y habilitación, cómo se habilita cada catéter. Una vez que sale del quirófano, cómo se coloca el suelo, cómo se hace el transfer vaginal y cada cuánto. Siempre evitar, con estos cuidados queremos evitar la oclusión, que es un porcentaje muy alto de los catéteres, la trombosis y ruptura del mismo. Para la curación tenemos que tener un set. Miren qué simple es, con una solución de alcohol para hacer la primera limpieza y un antiséptico para hacer una desinfección, preferentemente con apósitos estériles para poder llegar a los lugares donde no llega la gasa, y la enfermera deberá colocarse barbijo al igual que el paciente para no respirar sobre el sitio de curación. ¿Sí? Las curaciones tienen que estar escritas, se hacen cada 3 días en pacientes internados, siempre que la gasa esté seca y limpia, nunca tiene que estar mojada ni manchada. Hay que tratar de evitar la humedad en la gasa. Cada 7 días en los pacientes ambulatorios que tengan un catéter externo, como un PIC, un catéter central o un catéter tipo Hitman, ¿sí? Por supuesto que si vemos que está mojado, manchado, húmedo, hay que cambiarlo rápido y tratar de que esto no permanezca en piel, porque justamente es una de las puertas de entrada para la infección. La piel siempre debe estar limpia y seca, ¿sí? El equipo de curación lo tenemos que tener a mano,
Fíjense qué simple es tener un equipo, un set de curación para poder curar a los catéteres. Y bueno, ya les dije, barbijo y la enfermera y el paciente. La enfermera, por supuesto, lo hará con guantes estériles. Cuando uno cura, no solamente tiene el equipo y cura y cumplió con la función de curar, sino que cuando uno cura, observa, busca signos de alarma, busca signos de detección, de detectar rápido alguna complicación como la infección. Entonces, recordemos que la curación no es solamente el mero acto de curar, sino es el mero acto de curar y observar y detectar en forma temprana posible infección. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver si hay un enrojecimiento de la zona, si hay exudado, puede haber exudado purulento o no, si hay dolor a la palpación, si hay edema, ¿sí? O hay inflamación del túnel en algunos catéteres. Entonces uno tiene que estar muy atento cuando está curando, buscando algún signo probable de complicación como la infección enseguida. Otro signo que puede ser importante es cuando uno viene y habilita el catéter, cambia, le pone un suelo nuevo o hace un flash de heparina y ve que tras esa irrigación del catéter el paciente siente escalofríos, ¿sí? Hipotensión, fiebre. Por ahí no hace falta que tenga hipotensión, fiebre, pero sí tiene escalofríos. Estar atentos si no está contaminado, hay que tomar una muestra para el cultivo, ¿sí? Porque eso también puede ser un punto de entrada de infección y uno tiene que fijarse en todas las maniobras que hace con el catéter para poder detectarla en forma temprana y tratarla tempranamente para justamente que el paciente no se complique y pueda salvar el catéter, ¿sí? Fíjense estas infecciones del túnel, ¿sí? No tenemos que llegar a este estado, tenemos que detectarlo rápido. Este catéter implantable, fíjense la infección, ¿no? El edema y el enrojecimiento del mismo. Bueno, ni que hablar en este estado, ¿no? Uno tiene que llegar con la curación a detectarlo temprano para poder tratarlo, informarlo, escribirlo y buscar un tratamiento rápido para evitar una complicación mayor. Hablamos también que uno de los puntos fundamentales era el sistema de infusión. El sistema de infusión es tan importante como el catéter mismo y es una puerta de entrada a microorganismos. Entonces uno tiene que manejarlo con estricta técnica aséptica, tiene que cambiar las tubuladuras cada 4 días, eso hay que rotularlo. No hay que utilizar jeringas pequeñas para hacer presión porque se puede romper. Minimizar el uso de llave de 3 vías, cuanto menos mejor, para evitar el manipuleo, ¿sí? Que sería una de las puertas de entrada. Revisar los suelos y las guías periódicamente, tratar de que estas no se sequen, tratar de que estas no haya retorno para evitar que no se ocluya el catéter. Cambiar los paralelos cada 24 horas, también las soluciones en paralelo, y no utilizar tijeras para curar, para las curaciones, porque la tijera realmente, y el mal uso de la tijera en que uno está confiado, es la mayor causa de ruptura de catéteres. Ahora, fíjense en esta placa, yo creo que es importante que aprendamos a ver las radiografías, aprendamos a ver el catéter, cómo está ubicado, qué catéter es, ¿sí? El paciente baja de quirófano con un control radiográfico y uno tiene que empezar a mirarlo y a ver, y decir, bueno, este paciente tiene un catéter, se me acabó el láser, este paciente tiene un catéter implantable, ¿sí? Esta es la cámara del catéter y este es el catéter propiamente dicho que termina el recorrido entrada vena cava superior. Entonces uno visualiza y dice, sí, es un catéter implantable, la cámara aparentemente está derecha en posición recta, no está colocada así, que sería muy difícil de habilitar, y aprende a visualizar y a detectar los catéteres. Ahora fíjense ¿sí? El paciente no tenía retorno, no entraba el líquido, no había infusión. O sea, ¿qué pasa? Por eso uno dice no tiene que hacer fuerza, porque posiblemente el catéter esté semi-ocluido y uno haga fuerza con la jeringa, y por la fuerza, ¿qué fue lo que pasó? Acá tenemos la cámara, y fíjense que el catéter se desprendió de la cámara, se rompió, y no está conectado. Esto es algo muy importante, y esto a veces pasa mucho por maniobras, malas maniobras para desocluir un catéter. Entonces hay que estar muy atentos, y cuando vemos que no hay retorno, cuando vemos que no se puede infundir, no hacer presión justamente, y tratar
de hacer una solución por otra vía. Fíjense, este paciente se le habilita el catéter, dice me arde, siente que le arde, y acá lo que se ve es que está desconectado el catéter de la cámara, ¿sí? Entonces, ante la menor sintomatología es preferible controlar, porque nosotros vamos a pasar drogas, posiblemente drogas vesicantes, entonces ante la menor sintomatología que refiere el paciente hay que tratar de controlar y pedir una placa y hablar con el médico para decirle que el catéter es dudoso, por favor controlémoslo. Fíjense, este catéter, ¿sí? Es un catéter que pasaba con mucha dificultad, se le pasa sustancia de contraste y se ve bien finito, ¿ven? Acá está la cámara y acá está la entrada bien finita, llega hasta acá. ¿Sí? Es un catéter que está semi-ocluido. Los catéteres que pasan con dificultad o que están semi-ocluidos tienen fibrina dentro de la luz y eso va a hacer que posteriormente o se ocluya en su totalidad y haya que retirarlo o se infecte, se acumulen ahí gérmenes y se infecte y haya que retirarlo. Entonces, si nosotros vemos que un catéter no nos permite un flujo adecuado, hay que chequear, hablar con el médico, que lo controle, hacer una placa de control, pasar sustancia de contraste y ver dónde está y cómo está antes de comenzar a utilizar el tratamiento, antes de comenzar con el tratamiento de quimioterapia y mucho menos, recuerden, el riesgo que pueden llegar a tener las drogas. Esto es importante porque al paciente hay que retirarle por cirugía el catéter y hay que volver a colocar otro. Por eso los cuidados de enfermería pueden ayudar a prevenir de que esto no pase, ¿sí? Pueden ayudar a prevenir de que esto no pase y tratar de evitar a que el paciente tenga un mal peor, un mal mayor. Bueno, fíjense qué interesante, este estudio es un estudio que muestra, es un estudio de enfermeras españolas que sacaron como conclusión, ¿sí?, que los cuidados para que el catéter dure el mayor tiempo posible tienen que tener presente que la complicación puede aparecer por la técnica de colocación, que fue lo que dijimos, las tempranas, por los cuidados de enfermería, ¿sí?, que se realicen en forma posterior, y la educación de que se le realice al paciente para que el paciente sepa lo que está teniendo, nos avise con tiempo, detecte los signos de alarma, consulte cuando tenga el mínimo de diferencia, puede tener un brazo más grande por una trombosis o el cuello diferente, que él consulte cuando tenga dudas. Entonces es importante que nosotros eduquemos al paciente para que nos pueda prevenir una complicación y la detecte en forma temprana. Vamos a ver este video, que es el video de cómo habilitar un catéter implantable. Fíjense, bueno, este es el set, que les decía que tiene un introductor. Ahí está la cámara, acá está el catéter, ¿sí? Este es el set. Estos son los catéteres que tienen agujeritos donde eso se va a suturar los puntos al músculo pectoral, y eso es importante para que quede bien fijo. Hay de distintos tamaños, esa es la cámara autosellante, ¿sí?, donde uno va a punzar, donde va a introducir la aguja. Agujas también hay varios modelos y tamaños, que va a depender mucho si el paciente tiene mucho tejido adiposo o poco, usar una aguja corta o larga. Si vamos a tener que pasar hemoderivados, usar una aguja adecuada para transfundir, ¿sí? Fíjense que hay agujas diferentes, entonces en la elección de la aguja es importante, porque no podemos tener una aguja que esté bailando y que se salga, puede haber una extravasación. Entonces hay que elegir bien la aguja y que la aguja sea lo suficientemente larga para que toque el fondo y para que yo la pueda fijar adecuadamente. Recuerden que ante cualquier procedimiento que se realice con el catéter hay que hacer un lavado de manos, ¿sí?, y eso es fundamental para evitar las infecciones, aunque parezca algo trillado y conocido, es uno de los principales cuidados. Tener el set preparado para la habilitación. Siempre para habilitar vamos a utilizar barbijo, tanto nosotros como el paciente, ¿sí? Vamos a hacer una primera desinfección con un antiséptico. Vamos a esperar que este antiséptico se seque, porque todos los antisépticos actúan cuando se secaron, ¿sí? No podemos ponerlo cuando esté mojado, así que vamos a hacer una primera desinfección con el antiséptico y después nos vamos a colocar el barbijo, los guantes y a preparar el equipo
para habilitar el catéter. Siempre es preferible tener a alguien que nos ayude si vamos a utilizar los guantes y si no, tener todo preparado y después colocarnos los guantes estériles. Vamos a hacer una segunda desinfección con un antiséptico, con el iodopovidona, también de la misma forma, ya con guantes. Vamos a tratar de esperar que el antiséptico se seque. Y acuérdense lo que les decía, que este catéter está sujeto al músculo pectoral, entonces es importante ver que siempre esté en una posición plana, por eso hay que tocarlo antes de empezar y ver cómo está, la membrana y a cuánto está de la piel. Ahí lo tocamos, vemos cómo está el catéter, lo sujetamos bien entre los dos dedos y punzamos justo en el medio de los dos dedos, ¿sí? Que sabemos que está la cámara, directo hacia el fondo, al tocar el fondo. Antes de punzar, preparamos una solución heparinizada con medio centímetro de heparina y 9,5 de solución salina para purgar la tubuladura o la aguja con su clav. Acá en este caso, bueno, tiene una persona que le ayuda, ponemos una compresa para poder poner todo el material, evitar la contaminación. Era lo que decíamos, purgaba, ¿sí? Porque vamos a aspirar a ver si tiene retorno. No todos los catéteres sueltan un retorno, pero pueden infundir bien. Entonces hay que estar atento a eso y hay que registrarlo, porque hay catéteres que posiblemente nunca tengan retorno. Se toma bien la cámara, se punza en el medio de los dos dedos hasta tocar el fondo. Una vez que tocamos el fondo, vemos si tiene retorno, aspirando. Después se lava para que justamente no quede en la membrana toda la sangre para poder infundir con tranquilidad. Se conecta la infusión, la tubuladura y el tratamiento que esté indicado. Pero lo que es muy importante acá es cómo vamos a hacer la fijación, que no hay que ocluirlo en su totalidad con tela adhesiva, hay que tener visible la aguja y tratar de ver, ¿no? Para poder tocarla cada tanto y ver que está colocada en la zona indicada. Muchas veces cuando uno pone mucha gasa, la aguja se sale y posiblemente uno cuando tenga que pasar la medicación no esté en la cámara y esté en el tejido celular subcutáneo. Entonces es importantísimo acá, recuerden siempre cómo se hace la fijación de la aguja. Bueno, y para finalizar, para concluir, recordemos lo que venimos diciendo desde el inicio de la jornada, lo importante que es la capacitación, ¿sí? La enfermera, nosotros tenemos un rol importantísimo en la atención del paciente, ya sea oncológico u otra patología, pero y esto de cómo brindemos los cuidados, de cómo evitemos las complicaciones, de cómo podamos prevenir, va a depender mucho de cuánto y cómo nos capacitemos. Entonces, para poder brindar cuidados de calidad a los pacientes que tenemos a nuestro cargo, recordemos siempre lo importante que es la capacitación. Bueno, muchas gracias. Buenos días, gracias por venir. Considerosas, que sabemos que pueden invadir el resto de los tejidos. ¿Qué incidencia hay en nuestro país? Hay 200.000 casos nuevos por año de enfermedades neoplásicas en Argentina. Es la segunda causa de muerte en nuestro país y produce 1 de cada 3 muertes en mujeres menores de 65 años y 1 de cada 5 en varones de la misma edad.
¿Qué tratamiento existe para esta enfermedad? Existe la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia y la quimioterapia. Por supuesto que va a depender del diagnóstico que se tenga del paciente, de cómo se va a encarar el tratamiento. En este caso vamos a hablar sobre la quimioterapia. La quimioterapia es la administración de agentes químicos que inhiben la proliferación celular. Se administra en el esquema de poliquimioterapia de acuerdo a protocolos nacionales ya establecidos en centros especializados con personal altamente especializado. La quimioterapia puede ser por vía oral, endovenosa, por goteo, en sachet o por infusiones, por bombas infusoras. También puede ser subcutánea o intratecal. ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr con la quimioterapia? Por supuesto, siempre dependiendo del diagnóstico que tenemos del paciente y el estadio de la enfermedad en el que se encuentra. Siempre uno quiere llegar a la curación, pero no siempre es posible. Gracias a Dios, en el cáncer de mama podemos decir que el 98% de los casos de mama son curables. Con la quimioterapia podemos lograr el control de la misma enfermedad sin erradicarla, si no la podemos erradicar completamente del organismo. Evitar la diseminación a otros órganos que generen metástasis, o en ese caso, si no podemos lograr los anteriores objetivos, hacemos la paliación en el paciente. ¿Qué tenemos que hacer como enfermeros? Como enfermeros debemos ayudar al paciente y a la familia a minimizar los efectos adversos que produce la quimioterapia. El enfermo debe conocer qué es lo que tiene, el diagnóstico, el tratamiento que se le va a realizar y las reacciones esperables. Siempre se dice que hay que decir la verdad. A veces no podemos decirle al paciente cuán grave es por la carga emocional a veces que tiene. Eso a veces lo limita un poco a la familia, decirle la verdad al paciente. Pero es difícil tener un paciente engañado en una sala de quimioterapia porque tarde o temprano se va a dar cuenta y eso va a ser contraproducente del tratamiento. ¿Qué efectos adversos más frecuentes tenemos en la quimioterapia? Pueden producir náuseas, vómitos, la alopecia, neutropenia y la fatiga. Otros efectos pueden ser la falta de apetito, diarrea, cambios en la piel y uñas, inflamación de las encías y bocas, alteraciones menstruales, alteración en la función de los riñones. La mayoría de ellos lo podemos controlar durante la quimioterapia a través de protocolos que tenemos. ¿Qué hacemos en el momento de la administración de la quimioterapia? ¿Qué hacemos como acción y prevención desde enfermería? Tenemos que evaluar la evolución diaria del paciente. Hay que intensificar los controles de signos vitales, pre, intra y post infusión de citostático. También va a depender del control que hagamos de los signos vitales de la medicación que estemos usando con el paciente. Es decir, si vamos a hacer un paclitaxel en un paciente, en un taxano, conociendo todas las reacciones, todas las complicaciones que nos puede ocasionar la medicación, vamos a tener un control más exhaustivo con el paciente y al realizarle, por ejemplo, una gencitabina que no tenemos tantas complicaciones inmediatas. Perdón. Control del peso diario. Gracias, disculpen. Control del peso diario. Sabemos que la dosificación de la medicación va a ser a través del peso del paciente. Lo más importante es la elección del sitio de punción. Antes de administrar un agente desicicante, debemos controlar la integridad de la piel donde vamos a efectuar la canalización. Evitar miembros de los que tengamos linfedemas, edemas o hipertensión venosa. Se recomienda las venas del antebrazo, la cubital media, la basílica, la cefálica y los accesorios. No usar nunca las venas del dorso de la mano, ya que tienen un poco tejido celular subcutáneo y ahí se protegen nervios nobles, miembros nobles como los nervios y los tendones. Por el caso de una extravasación va a ser más controlable en el antebrazo que en la palma de la mano, en el dorso de la mano. No usar venas de miembros inferiores, ya que podemos ocasionar una tromboflebitis o una trombosis. Hay que seleccionar un vaso de un buen calibre y que no sea sinuoso. ¿Qué cuidado más? Necesitamos usar catéteres de bajo calibre para tratar de no estresar a la vena.
Hay que considerar el uso de vías centrales, el uso de catéteres, como habló la licenciada, en el caso que tengamos pacientes con difícil acceso venoso. No es lindo que te estén pinchando cada 2 segundos porque la vena no es permeable o uno no la puede agarrar, hablando mal y pronto. Hay que asegurar la posición de la aguja y pasar entre 20 y 40 centímetros de solución fisiológica en goteo rápido para ver la permeabilidad de la vena. Hay que instruir al paciente que nos comunique si siente algún malestar, algún dolor en el lugar de la punción, pero no solamente nos tenemos que quedar con eso, sino nosotros debemos estar constantemente controlando esa vena para ver cómo es el reto, para ver si nos sirve o no nos sirve, si va a tolerar toda la infusión que le vamos a pasar al paciente. Por eso necesitamos usar cintas transparentes para visualizar bien la zona de la punción. Y si vamos a infundir con jeringas, cada 2 milímetros infundidos, controlar el retorno venoso. Hay que conocer el tipo de medicamento que vamos a usar, verificar la dilución, no inyectar las drogas sin comprobar el retorno venoso, como mencionamos antes, y luego de cada medicación que administramos hay que pasar 20 centímetros de solución fisiológica con jeringa. Hay que administrar primero los medicamentos que no son vesicantes, así no estresamos las venas ni las predisponemos a una extravasación. Hay que evitar el uso de bombas infusoras en la venoclisis. Es preferible usar catéteres como bombas infusoras, porque si tenemos una extravasación, la bomba infusora no se va a parar, directamente va a seguir impundiendo y entonces vamos a ocasionar mucho más daño al paciente. Y si hay dudas sobre la permeabilidad de la viga, que no pasa bien al goteo que uno desea, hay que recambiar. Ante la duda siempre recambiar. No todos manejamos el mismo protocolo en extravasación, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Hay que retirar el perfus, pero no retirar la viga. Hay que tratar de aspirar 5 a 5 milímetros de líquido a través del catéter y luego retirar el catéter. Tenemos medicamentos que no necesitamos medidas específicas para tratarlo, como la bleomicina, el carboplatino, las ciclofosfamidas, ya que no nos van a provocar un daño en el lugar. Pero sí cuando aplicamos, por ejemplo, epirubicina y mitomicina, que son las más vesicantes. Existen antídotos para diferentes tipos de drogas, por ejemplo el DMSO50, para pasar directamente en la zona donde tuvo una extravasación con epirubicina, lo que hacemos directamente a través, subcutáneamente, inyectar en la zona de la extravasación. No todos los lugares se cuentan con estos antídotos, ya que son muy caros y no todos los centros los pueden costear. Y así para el resto de las drogas, porque si no tenemos el biosulfato, y para los derivados de la mica tenemos la hialuronidasa, y hay que aplicar compresas calientes. Y inmediatamente hacer interconsulta con cirugía para ver que la extravasación no avance y no dañe tanto el tejido del paciente. Hay que controlar las náuseas y vómitos que nos va a producir la quimioterapia, por eso hay que administrar antieméticos previo a la quimioterapia según los protocolos, que van a ir acompañados de corticoides. Hay que hacer el monitoreo de líquidos y electrolitos en el paciente, y hay que utilizar técnicas de relajación. No solamente necesitamos el uso de la medicación para calmar un paciente, sino de cómo nosotros le influyamos confianza al paciente y ayudamos a que se relaje y se tranquilice. A veces la sintomatología es más por el estado de ánimo y de estrés que tiene el paciente en ese momento, que ayudándole a brindar un ambiente cálido y confiable lo podemos solucionar. Por eso, ¿qué técnicas nos ayudan a evitar náuseas y vómitos? ¿Qué le podemos aconsejar al paciente? Que evite comer comidas abundantes, tome líquidos por lo menos 1 hora antes o después de cada comida, come y tome líquido despacio, no de golpe, que coma alimentos fríos o a temperatura ambiente para evitar los olores y así no evitaremos las náuseas. Y si las náuseas son un problema por la mañana, trate de comer alimentos secos como cereal, pan tostado, etc. Proteger la función renal, vesical y metabólica. Hay que hiperhidratar, más que todo en los pacientes que hacemos vencitabina. Sabemos que es una medicación nefrotóxica, entonces necesitamos una buena hiperhidratación en el paciente. Si no hacemos ese control y no lo hidratamos, el paciente después va a terminar con una falla renal, si Dios no quiere, va a terminar después conectado con una máquina de diálisis. Hay que controlar el peso diario, el monitoreo de los valores de laboratorio, de enfermería. Debemos saber leer un laboratorio para saber
si el médico no está en ese momento con nosotros, saber si el paciente está apto para recibir la quimioterapia. Un valor anormal del laboratorio hay que comunicárselo inmediatamente al médico. ¿Cuáles son los signos y síntomas más esperados en la quimioterapia? Nos decimos el cansancio del paciente, la palidez, la alopecia, que en las mujeres es más difícil de llevar, la inmunosupresión, los mareos, falta de aire, anorexia y los náuseas y los vómitos. Hay 5 pasos principales que creo que todos tenemos que saber y que volvemos a la facultad que siempre nos decían cuando empezábamos en farmacología. El primer paso es tener la medicación correcta, la dosis correcta, la vía correcta, la hora y el tiempo correcto en que se debe pasar la medicación y el paciente correcto. Así vamos a evitar errores y rotular todo. Entonces, nosotros ya tenemos el paciente canalizados, pero quien prepara la medicación, generalmente tenemos a un químico farmacéutico o nosotros mismos los enfermeros. Entonces necesitamos tener medidas de bioseguridad que nos den la certeza que vamos a estar seguros en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué es un manipulador de citostático? Es toda persona que prepara, almacena, transporta y elimina desechos tóxicos, productos tóxicos, perdón. En las medidas de bioseguridad necesitamos tener técnicas de preparación, técnicas para el transporte interno del producto, tenemos que tener técnica para la administración de la droga y tenemos que tener técnica para la eliminación de los desechos, tenemos que tener protocolos, tiene que estar todo escrito para que cada uno sepa qué hacer, tenemos que tener normas establecidas en cada centro, normas generales del trabajo en cabina, cómo se debe trabajar en cabina, normas de transporte y administración, normas de limpieza en el área, por eso todo personal debe estar especializado e instruido, no cualquiera puede venir y transportar y llevar y salir contaminando el resto del lugar donde trabajo. Todo citostático es peligroso, por eso requiere técnica de especial en el manejo, la administración y la eliminación de residuos. Puede causar mutagénesis, carcinogénesis, teratogénesis en humanos y en animales. Puede causar toxicidad de órganos, hasta puede inhibir la fertilidad. ¿Cuáles son las vías de exposición que uno se puede contaminar? La piel o las membranas mucosas por absorción. Por eso no hay que ir maquillados ni con las uñas pintadas a los centros a trabajar por una punción o lesión con una aguja, por un descuido nuestro, por ingestión, por comer o beber en el lugar de trabajo, por fumar en el área de trabajo donde está contaminado y por la inhalación, por estar donde no debemos estar, ¿no? En el lugar donde está preparando el químico, en la campana no tenemos que estar si nosotros nos corresponde el otro área de trabajo de estar con el paciente. Por eso hay que centralizar el área de preparación para darle más tranquilidad y concentración al operador y en caso de derrame vamos a tener menos personal expuesto y mayor control ambiental. En el área de preparación tiene que ser aislada, sin recirculación de aire, hay una habitación con presión negativa, con una campana de flujo laminar vertical, con acceso limitado y limpieza por personal capacitado. ¿Qué diferentes tipos de campanas conocemos? La mejor es la campana de flujo laminar, que tiene filtros HEPA que retiene y filtra todas las partículas del aire. Tiene una eficiencia del 99,97%. También tenemos las cabinas biológicas de seguridad biológica, que refería a la protección que proporciona el trabajador y está basada en la dinámica de fluidos, en una recirculación del aire. Y lo que más se ve en el interior son las campanas que se dicen campanas de bioseguridad, que usan una campana de cabina de cocina, de campanas de cocina, que en realidad de lo único que nos está protegiendo es de la salpicadura, nada más, de otra cosa no, porque no tiene la suficiente fuerza para tomar las partículas y eliminar el exterior. ¿Qué cuidados debemos tener? Necesitamos tener un equipo especial a la hora de preparar citostático, por eso necesitamos tener guantes que no son totalmente impermeables, deberán cambiarse cada media hora o en el caso de que nos veamos las manos muy empapadas, debemos tener doble guante o de doble grosor, bata estéril de baja permeabilidad que se debe cambiar cada vez que rota el químico o en caso de tener un derrame, barbijo de tricapa que se cambia cada 20 minutos y gafas plásticas que deberán ser lavadas después de cada servicio.
En la preparación de citostáticos debemos disponer del material a utilizar previamente, haber controlado la fecha de vencimiento de la misma, así como también verificar las instrucciones específicas de la droga preparada, las técnicas asépticas, lo importante es el lavado de manos y la colocación de la vestimenta. ¿Cuáles son las normas relacionadas con la preparación de citostáticos? Las drogas deben ser manipuladas por personal fijo y especializado, reconstituir los liofilizados con agujas de grueso calibre, tener tablas de dilución en el área y tener un manual de procedimiento para cada medicación, emplear una aguja y una jeringa diferente para cada medicación que se va a preparar. Hay que rotular con nombre y apellido del paciente, fecha, hora, nombre de las drogas y la dosis que va en el sachet. No hay que purgar las tubuladoras con solución que tengan soluciones citostáticas. Las jeringas deben ser grandes para que se utilice las 3/4 partes, cosa que evitemos derrames por los émbolos. Hay que desinfectar las ampollas, desinfectar el cuello de las ampollas y colocar una gasa para romperlo alejadas del cuerpo. Sé que no es lo mismo, uno está acostumbrado a romper las ampollas que usa para la premedicación, pero por ejemplo si tenemos que romper una ampolla de topócido necesitamos cubrirla, porque un pequeño corte nosotros mismos nos estamos arriesgando que nos ingrese medicación en nuestro organismo. Cuando se inyecta o se retira solución, esta forma en aerosoles, por eso es necesario cubrir los frascos con una gasa estéril empapados con alcohol. Hay que conectar el sachet a la guía del suero clampeada para luego introducirlo en una bolsa de polietileno para su transporte y evitar la aerolización al preparar la droga y no agitar los frascos. Para la manipulación de estas drogas, entonces siempre debemos tener cuidado del lavado de manos antes, durante y después. Usar guantes y barbijos al pasar la medicación con jeringas. Para hacer el cambio de sachet también necesitamos tener guantes, porque no es que porque toquemos el sachet no esté contaminado, siempre va a estar contaminado por medicación. Y ahí lo mismo al desechar la orina de los pacientes. En el transporte de los citostáticos, de llevarlos del lugar de preparación o al hospital de día o a la habitación donde está el paciente hospitalizado, debe salir embolsado para el transporte en un envase impermeable rotulado correctamente con un cartel de advertencia que estamos transportando una medicación peligrosa y transportarlo en un recipiente de paredes ricas de plástico. ¿Qué hacemos en el manejo de derrames, prevención y registro de accidentes? Hay que usar todos los elementos de protección. Usar agua si se trata de derrame seco, el polvo, si se nos cae una ampolla se rompe del polvo, hay que usar papel en caso de derrame de líquido. Hay que luego limpiar el derrame, se procederá a la limpieza con agua. Posteriormente con hipoclorito al 1%. Hay que lavar los elementos del área. Hay que informar a la farmacia y documentar el evento registrado. Hay que retirar, si en caso de que tenemos una ruptura, un derrame y se nos afecte la ropa del trabajador, hay que retirar inmediatamente la prenda. Hay que lavar la piel afectada con agua templada y jabón neutro, y si hay exposición a los ojos hay que irrigar con agua durante 5 minutos los ojos y obtener rápida atención médica. Entonces, para ir concluyendo, ¿cuáles son las recomendaciones generales que tenemos que tener? Hay que tener registros diarios de preparación realizadas por el operador y también tener registrados los accidentes ocurridos. Hay que hacer una redistribución del trabajo durante 15 días luego de 2000 dosis preparadas. Tienen prohibido las embarazadas en etapas de puerperio, lactancia y todo personal considerado de alto riesgo. El acceso al área de preparación debe ser limitado, no hay que beber, comer ni fumar en el área de trabajo. Hay que aplicar todas las medidas de bioseguridad y protección, de nosotros depende que no nos contaminemos, no nos enfermemos el día de mañana. Hay que utilizar y exigir el material necesario para trabajar. Hay que confeccionar las normas y tenerlas escritas para que no haya confusión a la hora de algún suceso. Hay que capacitar a todos los que intervienen en el centro de oncología, hay que capacitarse uno mismo y hay que prevenir el riesgo. Nadie nos va a venir a decir, bueno, si querés andar y estudiar o hay un congreso en tal lado. No, si nosotros no influimos, no averiguamos, no estudiamos, siempre vamos a estar en el mismo. Entonces de nosotros mismos depende la capacitación. Entonces tenemos que recordar
que de nosotros va a depender que el tratamiento del paciente funcione, que el paciente cree y confíe en nosotros. Por eso nunca nos olvidemos de la empatía. Tenemos que tener empatía con todos los pacientes, tenemos que tratar a cada paciente como si fuera un familiar nuestro. A nadie le gustaría que le hagan algo malo, ¿no? A nadie le gustaría que alguien nos haga algo malo. Entonces, con los pacientes debemos pensar lo mismo. De nosotros va a depender que el tratamiento resulte o no. Muchas gracias. Bueno, algunas preguntas, si quieren hacerlas, van a hacer por escrito y van a pasar a las secretarias a buscar los papelitos. Voy a hacer una pregunta a cada una de las disertantes. A la licenciada le quería preguntar sobre el tema de los catéteres, si se pueden pasar transfusiones de sangre en los catéteres, ya que muchas de las drogas producen mielosupresión y los pacientes requieren transfusiones, ya sea de plaquetas como de glóbulos rojos. Quería saber si se puede pasar por los catéteres y si hay algún tipo de cuidado en especial que hay que tener en esos casos. Sí, se pueden transfundir los pacientes por catéter. Lo que sí hay que controlarlo y cuidarlos, hay que ver que no se ocluyan, hay que controlar el tiempo de infusión, ¿sí? Y no ver que se vaya siendo cada vez más lento, hay que mantener un ritmo de infusión y después de la infusión de hemoderivados hay que lavar bien el catéter, hacer un flash con solución salina, con 20 centímetros en forma lenta, en forma intermitente, así, en forma intermitente, no un push fuerte, sino en forma intermitente que genere turbulencia dentro del catéter, y esa turbulencia que va generando hace que se despegue la fibrina que puede quedar acumulada. Siempre hay que lavar bien el catéter para evitar que se ocluya en forma posterior. Y a Andrea le quería preguntar sobre ya que los pacientes oncológicos son pacientes que se van de alta o si son ambulatorios, vuelven al servicio a hacerse quimioterapia, si hay algún cuidado en especial que tienen que tener, o sea, cuando van a sus casas, algún cuidado o alguna recomendación que se le pueda dar al paciente después de una quimioterapia. Sí, nuestro servicio funciona como hospital de día, ¿no? El paciente viene y está el tiempo que dura la infusión y luego, si se lo considera en condiciones de retirarse, se vuelve a su domicilio. Las consideraciones generales siempre que le hacemos, aparte primero de darle el número de teléfono en caso de urgencias, cuando no puedan resolver alguna situación en su domicilio, en el caso de náuseas o vómitos, que ya se le da al paciente previamente estipulado que puede tomar Reliberal en la casa o ranitidina. Se le instruye a que debe tener una buena hidratación, llegar a los 2,5 litros de líquido por día, así eliminamos el resto de la medicación que queda secundante en el organismo y la desecha, y tratamos de que el paciente lleve una vida normal, pero teniendo ciertos cuidados en el cambio de temperatura ambiental, y bueno, que en cualquier emergencia que no sepa resolverla, directamente acuda, nos llame o acuda al centro. No sé si te responde. Alguna pregunta que sea al público: ¿se debe usar gorro, barbijo y camisolín durante la habilitación del catéter? No, solamente se debe utilizar barbijo, ¿sí? Y guantes estériles quien va a hacer las conexiones, nada más. Bueno, otra pregunta que dice usted, dice que se debe usar que se debe curar el catéter cada 3 días. ¿Qué pasa con los parches de Tegader? ¿Se los cambian? ¿Cada cuántos días se los cambian? Los parches, justamente el paciente que tiene parche de Tegader se cambia cada 3 días, ¿sí? Siempre y cuando no esté húmedo, despegado o manchado con sangre, si no se cambia antes. El paciente que tiene la curación de catéter con gasa y tela adhesiva se trata de cambiar más seguido porque se despega y se humedece con más facilidad.
Recuerden también que los pacientes oncológicos son pacientes que tienen muchas lesiones de piel, tienen la piel muy sensible y el parche terreal por ahí no es aconsejable tenerlo más de 3 días para no lesionar y irritar la piel, porque después no se puede pegar ningún tipo de adhesivo cerca de la colección de café. Bueno, otra pregunta dice que el catéter que tiene 3 ramas, y si se puede pasar más de una solución, por ejemplo sangre, antibiótico. Sí, el catéter que tiene 3 ramas, cada rama tiene su función. Por lo general, cuando uno tiene que pasar nutrición parenteral, se utiliza una rama exclusiva para esta nutrición y no se puede utilizar nada más que para la nutrición. En caso que no sea esa la indicación y que tenga otras, se usa para cada rama, se utiliza la medicación. Está descrito, en tal rama se pasa determinado el plan de hidratación, por la otra la transfusión, por la otra se tiene quimioterapia. Recuerden siempre que a mayor cantidad de ramas, mayor es el riesgo de infección. Cuanto más vías de entrada tengo, más posibilidades de que el catéter se infecte. Entonces tengo que tener más cuidado en todos aquellos catéteres que tienen más de una rama, porque mayor es el riesgo de infección. Otra pregunta dice, ¿por qué el uso de heparina en la habilitación del catéter? Porque si nosotros aspiramos para ver si tiene retorno venoso, ¿sí?, y vemos que viene sangre, hacemos un flash justamente para que no se nos ocluya y con una infusión mínima de heparina. Recuerdo que estamos utilizando medio centímetro de heparina, 1 centímetro tiene 5.000 unidades, un medio tiene 2.500. Esos 2.500 están diluidos en 10. Entonces no vamos a pasar todo, sino que vamos a pasar 2 centímetros, ¿sí? Lo cual hace que estemos pasando 250 unidades de heparina por centímetro. Entonces al pasar 2 centímetros lo que hacemos es evitar que se ocluya, porque por ahí o no le ponemos el suero rápido o lo mantenemos cerrado para algún otro procedimiento. Dice, otra pregunta, en un paciente que tiene un catéter para hemodiálisis, ¿se puede tener un catéter alternativo para quimioterapia? Sí, el catéter para hemodiálisis por lo general es exclusivo para hemodiálisis y puede tener el paciente incluso más de 2 catéteres colocados y puede tener otro catéter que se utilice para el plan de hidratación común y para la utilización de las drogas, ¿no? Para infundir drogas. Otra pregunta dice, en una quimioterapia en pacientes pediátricos, ¿se sobrehidrata el paciente antes de la administración de la quimioterapia? Esa la responde. Bueno, yo te tengo que trabajar en adulto. En pediátrico, todo va a depender del protocolo y del tipo de droga que va a recibir el paciente. Si el paciente va a recibir un bloque el cual lleva ifosfamida, lleva cisplatino, ahí sí va a requerir una hiperhidratación. Caso contrario, que sea solamente una quimio ambulatoria, el paciente no es necesario una hiperhidratación. ¿Puedo hacer una anotación? Sí. Recuerden que las drogas quimioterápicas se eliminan muchas por riñón y la hiperhidratación son aquellas drogas que son muy tóxicas a nivel renal. Entonces no todos los protocolos se manejan igual, no todos los protocolos tienen la misma toxicidad. Entonces hay protocolos que van con mucho volumen de líquido y hay protocolos que no, que van con poca hidratación. Otra pregunta dice, ¿en las conexiones de los catéteres se debe cubrir con gasas o apósitos estériles? Bueno, depende mucho de lo que uno tenga, ¿no? Lo ideal es un apósito estéril. Si uno no tiene apósito estéril, lo puede cubrir con gases y tela adhesiva y lo tiene que controlar y cuidar más, siempre ver que no se lesione la piel, que ese sería el gran problema, porque lo que no nos damos cuenta que al tener colocado mucho tiempo un adhesivo en estos pacientes que tienen la piel muy frágil, se lesiona y al lesionarse la piel es una puerta de entrada a los gérmenes. Entonces, lo importante es, si uno hace la curación con gases del adhesivo porque no tiene tegadrán o porque en ese protocolo, en esa institución el protocolo es así, tiene que cuidar mucho la piel que no se lesione por el despegue constante del adhesivo. Pero sí se puede hacer. Otra pregunta dice, ¿en todos los catéteres se debe utilizar heparina? La verdad, depende del protocolo que ustedes tengan. En algunos lugares se está dejando de utilizar heparina, solamente se utilizan lavado con solución salina, ¿sí? Pero depende del uso que se le dé al catéter. Ya les digo, la infusión de heparina es muy poca cantidad,
son 250 unidades de marina por centímetro cúbico y se pasa a 1 o 2 centímetros, o sea que no es mucho cuando uno hace la dilución. Y no en todas las instituciones lo usan. Por lo general sí, se usa para que el catéter no se ocluya. Se usa cuando el paciente se va de alta, se cierra el catéter, se le pasa el flash y se lo manda en forma ambulatoria de su casa. Ahí sí se hace el flash con cadena. No mientras esté internado. Otra pregunta dice, ¿el paciente puede tratarse en su domicilio? Dependiendo la quimio, dependiendo de la medicación que se use, no es recomendable. Lo ideal es estar en la sala de oncología por el tema de que si hay un riesgo, una reacción, tenemos todos los materiales necesarios para sacar al paciente de la reacción. Por ejemplo, personalmente no haría nunca un paclitaxel en un domicilio. Son muy poco el tiempo que tenemos para reaccionar y evitar el edema de glotis en un paciente. En el caso de que el paciente esté en la casa, sufra una hemorragia en el catéter recién colocado, ¿qué se hace? ¿Se lo presiona hasta que llegue al centro de atención? Sí. Cuando el paciente se coloca el catéter de forma ambulatoria, se va a la casa, ahí justamente donde más hay que enseñarle a la familia cuáles son los signos de alarma. Si él ve que la gasa se está manchando, o si ve que se va edematizando, o siente opresión en el cuello, tiene que concurrir urgente al centro donde se colocó el catéter. Mientras tanto, se pone peso, se hace opresión, y se pone algo pesado hasta que pueda llegar al centro. Por eso es importante la educación que se le haga a la familia y al paciente posterior colocación si se va en forma ambulatoria, ¿no? Bueno, otra pregunta dice, ¿cómo hacer en una sala donde se manejan medicamentos citostáticos, en horarios donde que no está el personal de hematología encargado, y cómo proteger a otros pacientes que no son oncológicos? ¿Me lo repetí, Juan? O sea, en una sala donde se manejan medicamentos citostáticos, Sí. cuando no está el personal a cargo, o sea, el personal que maneja las drogas, ¿cómo se deben proteger los otros personales y cómo proteger a los pacientes que no son oncológicos de estas drogas? Primero, no hay que tener miedo, no porque haya un paciente al lado de otro con una medicación oncológica, el paciente del lado se nos va a enfermar o se nos va a contagiar, que la mayor pregunta que suelen hacer enfermería de piso. Siempre debe haber personal capacitado para controlar al paciente que está recibiendo la infusión de quimioterapia. La limpieza del baño solamente porque el control de los desechos, si vas a tratar al paciente, usar la medida de bioseguridad, guantes y barbijo, pero no es, digamos, no te va a pasar nada en ese momento si tienes que cuidar al paciente. Lo ideal es que esté el enfermero preparado, si es que está pasando la medicación, tiene que estar el enfermero competente que está adiestrado para ese tratamiento. ¿Puede compartir el mismo baño con otro paciente? Sí, Si lo se puede. elimina citostático por el riñón, ¿no le puede contagiar esa droga al otro paciente sano? No la va a contagiar al otro paciente. No, la droga oncológica no le va a La afectar. toxicidad no le va a afectar al paciente. Siempre y cuando, digamos, el paciente cuando orina, obvio, respete las normas de limpieza del lugar. Es aconsejable eliminar rápido los desechos. Que orine y lo tiramos rápido, ¿sí? No hay que dejar la orina de un paciente oncológico que recibe quimio, no hay que dejarla en un brocal, que largue los vapores, hay que eliminarla rápido, por un inodoro. Si van a compartir el baño de la habitación, no va a haber riesgo de contaminación. Tranquilamente a otro paciente que esté internado por X cosas. Por supuesto que tenemos que tratar de evitar de poner en una misma habitación un paciente que tenga una neumonía con un paciente que está recibiendo quimioterapia. Lo vemos siempre, que se hace. No es lo ideal, porque ahí que va a tener las consecuencias va a ser el paciente oncológico, porque va a estar inmunodeprimido al recibir quimioterapia. Otra pregunta dice, ¿cómo es la alimentación del paciente después de la quimioterapia? Tratamos de no restringirle nada. Sí, generalmente entre el tercer y cuarto día después de recibir la quimioterapia, que son cuando podemos tener náuseas o vómitos, tratamos de aconsejarle que evite la fritura, que se evite la salsa y las comidas picantes, pero en sí
se le da libertad al paciente de elegir qué comer, porque no podemos tener un paciente a dieta durante 6 meses que pueda durar mínimo un tratamiento oncológico. Es nuestro protocolo, ¿no?, de actuación. Nosotros respetamos eso. Generalmente, por ejemplo, cuando llegan las fiestas, lo que hacemos es redoblar la premedicación para que el paciente pueda comer tranquilo con su familia y disfrutar. Lo ideal es la contención del paciente. Debemos adaptarnos a la vida del paciente y tratar de tenerlo en óptimas condiciones en su casa para que pueda salir adelante lo más rápido posible. Bueno, la última dice, no entendí por qué no se debe retirar el catéter cuando hay extravasación y en cuáles son los casos que se coloca apósitos fríos o calientes. Bueno, se debe sacar el PERF, la manguerita, no el catéter inmediatamente, porque yo ahí en ese momento en una extravasación conecto una jeringa y aspiro, trato de sacar la mayor cantidad de líquido extravasado de la zona. Las compresas frías son más que todo cuando tenemos extravasación por medicamentos desicantes, como por ejemplo en la epirubicina, necesitamos aplicar compresas frías. En el caso, por ejemplo, si tengo una extravasación con un oxaliplatino, no le voy a poner compresas frías al paciente, porque sabemos que el oxaliplatino ya causa una sensación al frío, como una... no me sale la palabra. El paciente siente como si fuera todo punzante o cortante a las cosas frías, entonces en ese caso se recomienda compresas calientes de agua tibia. Digamos, depende del protocolo de cada medicación, por eso debemos conocer cómo actúa cada medicación y entonces ahí usar la lógica y saber cómo resolver ese momento. En sí, personalmente considero que una extravasación es una falta grave desde enfermería. No nos debe pasar llegar a una extravasación. Tenemos que pensar sobre que el paciente ya está bajo un tratamiento oncológico, encima agregarle algo más, entonces es de nuestra responsabilidad. Una última, dice que el niño que tenga que recibir citarabina por 4 días puede irse a su domicilio con el catéter implantable habilitado. Generalmente en estos casos se usa una boca con un tapón intermitente donde que el chico puede ir a su domicilio, viene hacia el centro donde que se le aplica la citarabina diaria, digamos, pero no es recomendable, no se va con el catéter habilitado, al menos en el centro donde trabajamos. En el otro tampoco. En el nuestro... Bueno, lo importante es compartir las diferencias, ¿no? En el nuestro sí, depende mucho del paciente y la familia, depende si la familia lo puede contener. Hay familias que son muy contenedoras de los chicos, entonces si uno le hace una buena oclusión, lo pone justamente con un parche de pegador, cierra bien, sí. Si el chico es muy inquieto, el chico es terrible, la madre no lo puede contener y demás, se trata de sacar la aguja, porque es una aguja, ¿sí? Todo va a depender mucho, se ve el caso en particular. A veces hay familias que prefieren llevarlo y volver sin que no tenga nada, y hay otros que, bueno, que lo saben contener, lo pueden manejar. Nosotros contemplamos eso, no sé, hay garras con que quieran sentirse de otra cosa, posiblemente. Pero bueno. En el sistema de catéter implantado, ¿cada cuánto lo hacen el servicio? El sistema del catéter implantable cada 30 días. El paciente se va de alta y vuelve a los 30 días, donde se le hace un flash, una solución donde se pariniza o se lava el catéter. No tiene que venir, digamos, esperar que venga el próximo tratamiento. Se lo cita cada 30 días, que se dice, no se olvide que tiene que hacerse el servicio de catéter. Por ahí coincide con alguna visita médica o coincide con algo, y si no coincide, le decimos que tenga que venir igual. En algunas veces nos hemos estirado un poco más en otros pacientes que llegado hasta 45 días y no hemos presentado problemas, pero siempre le pedimos por lo menos cada 30 días, que es lo habitual, ¿no? Bueno, muchas gracias. Descansamos unos minutitos y no se vayan porque vamos a seguir en 10 minutos con la siguiente posición, que es atención en el trauma.